Y bien, ya estamos aquí con nuestros comentaristas, analistas, especialistas, de todos los istas posibles, Pepe Out y Darío Paya, para hablar como todos los lunes de elecciones, del asunto electoral, de candidatura, etcétera. Pepe Out, buenas tardes, buenos días, estamos grabando, pero esto se ve a cualquier hora del día, así que buenos días, que es nuestro momento, buenos días Darío Paya, y feliz Navidad, Hola, dado hola. que nos encontramos después de Navidad. ¿Cómo están? Oye, ¿cómo les va? Fíjense que el fin de semana, bueno, ya la semana pasada, pero este fin de semana nos dejó algunas interesantes noticias que vamos a comentar ahora en el podcast. Una, por supuesto, una encuesta CADEM especial de las elecciones o del momento electoral presidencial en la derecha, a propósito, ¿no?, de la salida de Sichel y Desbordes de sus cargos. Y luego, también, lo otro que nos dejó la última semana fue esta especie de temporada abierta de candidatura en la oposición. Vimos que todos trataron de levantar cosas, vimos el Partido Radical con Maldonado, vimos la Democracia Cristiana con Undurraga y Rincón, PPD ya está abierto, ya están conversando, Heraldo Muñoz y Francisco Vidal, que son los que aparecen con más oportunidades. El Partido Socialista, el fin de semana, ¿no?, apareció Paulo Narváez como figura interesante, y por supuesto el senador Elizalde, que es el presidente del partido, porque lo otro ya estaba bastante más claro, Jadwe y Giles, digamos. Así que ahí ya hay caballo en la cancha, en la arena, la grilla, listos para partir, y lo mismo pasa con la encuesta CADEM, que muy rápidamente lo que plantea de los candidatos que ya conocemos, ¿no? Lavín, Matei, Desbordes, Cast y Sichel, que aparece, ¿no? También aparecía Francisco Chaguán, senador de Renovación Nacional. Todos ellos también están ahí en la grilla de largada, y una de las novedades probablemente de la encuesta CADEM de ayer es que Sebastián Sichel aparece tomando espacio, y aparece una Evelyn Matei. Sichel y Matei aparecen hoy día con una cierta ventaja y con un pequeño rezago, todo esto por supuesto en números muy estrechos de Joaquín Lavín. Esa es la pincelada general, porque ahora lo que me interesa es escucharlo a ustedes respecto de esto. Si quieren, partamos por el tema de la derecha y la encuesta CADEM, y quiero partir por Darío. ¿Qué te pareció, Darío, esos números? Digamos, sobre todo porque son personas, algunas de ellas, que tú conoces muy bien, ¿no? A un par. Mira, no sé, a mí no me gusta, como en alguna época de mi vida me dediqué a hacer encuestas, digamos, ¿no?, de consumo interno, no para publicarlas. Y sé lo que es difícil, y sobre todo lo difícil que se ha hecho hacer encuestas, que hoy día tienden cosas como las que vimos el fin de semana a ser hechas con paneles. ¿Qué quiere decir? Gente que es reclutada en grandes cantidades previamente y que está dispuesta a contestar encuestas en general y se inscribe. Y le preguntan un día por marcas de jabón y otro día por candidatos, ¿no? ¿Por qué menciono ese detalle en particular? Porque estos números a mí no me calzan mucho en dos dimensiones. La que más me llama la atención es la del conocimiento de todos los por los que se están preguntando, ¿no? El menos conocido de los que ahí, por los que se consulta, marca cerca del 90%, 85% de conocimiento. Eso no es así. 81 Desbordes. ¿Cuánto? 81 Desbordes. 81. En el Eso, electorado de primaria. imagínate, eso tiende a no ser así. Salvo en paneles de gente que contesta encuestas, que es más informada que el promedio, en fin. Eso fue lo primero que me llamó la atención. Y yo creo que lo segundo, lo que hay que ponerle atención a este tipo de cosas hacia adelante, es cuáles son los escenarios por los que se consulta y cuán reales son. Por ejemplo, yo creo que cualquier escenario en que aparezcan dos candidatos de la UDI y la primaria no es real. Yo no tengo información salvo la que aparece en los medios de comunicación, pero todo lo que uno siempre ha escuchado en torno a José Antonio Cast es que no va a participar en una primaria. Que su disposición sería la de estar en el voto de la elección presidencial a final de año.
Por tanto, la pregunta es, ¿cuál es el escenario real que va a estar el día de mañana en un voto? Y yo creo que la duda más interesante hoy día es si uno se imagina un voto en que hay un candidato de la UDI y un candidato de Renovación Nacional, y Sichel, y asterisco, queda pendiente la decisión de Bópoli, ¿no? O uno se imagina un escenario en que Renovación Nacional decida apoyar a Sichel, por ejemplo. Con lo cual se te puede producir un cambio de cuadro importante, ¿no? Pero en fin, salvo decirnos esta encuesta que Sebastián Sichel es muy conocido y que hay un escenario abierto, por así decirlo, ¿no? No le atribuiría más importancia porque, y con esto termino, cuando en una competencia primaria, para la gente que vota en las primarias, que es gente políticamente mucho más motivada, informada que el promedio de los chilenos, el argumento de las probabilidades electorales en la elección de noviembre, digamos, es siempre muy pesado. ¿Quién tiene más posibilidades de ganar? Y ese argumento esa dimensión no está presente siquiera en este cuestionario. Por tanto, al contestar, la gente no está con el mismo formateo, la misma visión de las cosas que va a tener o que tendría al momento de pronunciarse en una primaria. Oye, perdón, le dije que era con eso terminaba, pero además estos cuestionarios tienen el problema que una vez que, si tú son las mismas personas a las que se les pregunta un montón de cosas, ¿eh? Entonces, si tú en la primera pregunta dices, ¿quién es más canoso? ¿Paya o Aut? No, Paya te van a hacer, ¿eh? Ya, y como que tiende a haber un efecto cascada. Entonces yo creo que la estructura de estos cuestionarios es algo en lo que yo también me fijo. Entonces cuando tú llegas al séptimo escenario, es muy difícil saber qué se está midiendo realmente. Ya, súper interesante. Pepe, ¿qué te parece a ti la encuesta? Bueno, primero decir que las encuestas de panel están empezando a predominar en la industria, claramente, por el costo, por la rapidez con que son hechas, en fin, y porque han mostrado cierta precisión. Yo desconfiaba mucho de ellas, ahora menos. Sin embargo, esta encuesta, piensa tú, tiene 1026 casos, de los cuales 327 declaran que votarían en la primaria de Chile Vamos. En consecuencia, la conclusión la estamos sacando por 327 personas. Es decir, no alcanza. Obviamente, además, piensa que esas 327 están estratificadas, tantos hombres, tantas mujeres, tantos jóvenes, tantos adultos medios, tantos adultos mayores, tantos ABC1, C2, C3, D, en fin, y por lo tanto los números son insignificantes. Pero es la típica encuesta que se hace para incidir sobre los actores, más que para decirnos cuál es la fotografía real. Es evidente que una encuesta como esta es incidente. Y lo primero que nos dice es que Jacqueline, la que tú sabes, estaba equivocada. Es decir, Sichel no es un outsider que va a dar testimonio, sino que está en la pelea. Por supuesto, no nos dice si va a ganar o no va a ganar, ni quién va a ganar, pero que está en la pelea. Lo segundo es que está extremadamente líquido, está extremadamente disputada la primaria en la derecha. Cosa que no ocurrió, por supuesto, en la vuelta anterior, donde Piñera tenía garantizado la pole position. Aquí hay una pelea por la pole position y es muy probable que en distintas encuestas o en distintos momentos, de aquí al 4 de julio, que es la primaria legal, haya distintas personas en la pole position. ¿Ah? Tercero, miden la influencia de la presencia de Kast. De Kast me refiero el Kast dominante, no el recesivo. El Kast José Antonio. ¿Ah? El Kast José Antonio, que su presencia lo que hace, obviamente, es mayor posición para Sichel, menor posición para Matei, eventualmente Lavín. Sin Kast, Matei crece muchísimo. Es decir, hay un
un puente comunicante, un vaso comunicante entre Matei y José Antonio Kast, y más bien viceversa, si participa, cosa que yo creo es una hipótesis, yo al menos la descarto, ¿eh? Yo veo a José Antonio Kast completamente enfilado hacia la participación en primera vuelta y a tratar de instalar una fuerza parlamentaria relevante, desequilibrante. Tercero, que Lavín ya no es el favorito. Lavín hasta hace poco era el favorito indiscutido. Todos pensábamos que tenía ganada la primaria, o por lo menos la gente pensaba que tenía ganada la primaria. Lo que se ve reflejado mucho cuando la gente en las otras encuestas le preguntan ¿quién le gustaría a usted que fuera? Tiene una mención espontánea baja, pero ¿quién cree usted que va a ser? El doble pensaba que Lavín iba a ser. Yo creo que eso se empieza a diluir, porque como bien decía Darío, además, esto tiene incidencia. Primero en RN, como decía Darío, aquí los pocos que estaban detrás de Sichel van a empezar a pensar que es una carta viable para RN y por lo tanto va a tomar fuerza, o más bien la resistencia liderada por Larraín y otros a Desbordes probablemente tenga la cara de Sichel, un tipo que está marcando mejor en las encuestas. Segundo, queda despejado completamente, creo yo, Desbordes Chaguán, por la posición completamente marginal de Chaguán en la carrera, a pesar de un buen nivel de conocimiento, superior al de Desbordes incluso. Ahora, a mí lo que me llamó la atención, y yo creo que eso fue con su qué, es que ni la tercera ni Isaacson hicieron la pregunta obvia, porque hacen la pregunta, ¿qué pasa si la UDI decide poner solo a Lavín? Pero fíjate que no hacen la otra pregunta. ¿Qué pasa si la UDI decide poner sola a Evelyn Matei? Lo que a mí me parece insólito, porque es la primera reflexión que harían ustedes dos, ¿no? ¿Qué pasa si la UDI decide por Lavín? ¿Qué pasa si decide por Matei? Y esa pregunta no está. Y no está, creo yo, porque la respuesta, considerando las otras preguntas, es desequilibrante en favor de Evelyn Matei, creo yo, en una primaria del electorado de derecha. Eso no significa que sea necesariamente la mejor candidata para el electorado general, pero lo que a mí me parece ya evidente es que Evelyn Matei es mejor candidata de la UDI para ganar una primaria que Joaquín Lavín. Y eso es extremadamente, hace extremadamente difícil la decisión. Claro, pero la UDI debe estar descartando ya la idea que avanzó Macaya en algún momento de que fueran los dos a primarias, ¿no? ¿Qué crees tú, Darío? Yo creo que es de sentido común que así fuese. Fíjate que hay otra cosa que a mí me llamó la atención, pero a lo mejor estoy leyendo más de lo que debería, pero una cosa fuera de... El cuestionario está hecho para ver las opciones en la primaria, pero cuando se pregunta por la disposición a votar por tal o cual persona, creo que el fraseo es, tengo una alta disposición a votar o algo así. Tanto Lavín como... seguro podría llegar a votar por él. Claro. En la primaria. Tanto Lavín como Matei están sobre el 45%. Creo que tienen el mismo número, 47%. Pero luego, y ese número que me llamó la atención, casi el 60% dice lo mismo respecto de Sichel. Que uno puede suponer que son el 47% que dijeron aquello respecto de Lavín y Matei, más un porcentaje del país que anda buscando una opción distinta a cualquiera que pueda ofrecer la centroizquierda. Y de ahí para allá. Hay efectivamente un pedazo del electorado
que no es parte de ninguna coalición, que se desprendió definitivamente, así como estos trozos de, ni siquiera iceberg, porque son trozos de kilómetros y a veces decenas y a veces cientos de kilómetros de hielo que se desprenden de la Antártica, ¿no? Y ya no están en ninguna coalición. Están viendo dónde llegar. Y eso hoy día tiene una articulación política en torno a Sebastián Sichel, cuando uno ve muchos de los nombres que están detrás de ese movimiento. Basta con mencionar el de Mariana Elwin. Yo creo que el que participe Sebastián Sichel en una primaria de la centro derecha y la forma en que se articule, si es que se logra articular, un programa, una visión, una plataforma común, después de eso puede tener efectos de esos que te duran por mucho rato en la política chilena. Y si se consolidara esa transición, yo no sé si Pepe estaría de acuerdo, pero estamos hablando de algo que no ha pasado los últimos 40 años en Chile. Sería un cambio Tectónico, claro, estructural. Claro, un desplazamiento de placa. Estructural, de placas, claro. Como lo fue que Chile Vamos llegara a la presidencia eligiendo a alguien del campo del no. Del no, claro. Se mantendría la constante, si es que, obviamente, es Sichel el que finalmente hace la diferencia, porque tiene razón Darío en el sentido siguiente: el lector de derecha es extremadamente pragmático, probablemente el más pragmático de todos, a pesar de algunos identitarios, pero yo creo que están muy lejos de la búsqueda de la identidad y muy cerca de la idea de elegir al mejor para derrotar a la izquierda. Y obviamente Sichel puede convertirse en ese mejor para derrotar a la izquierda, por varias razones, digamos. Primero, por su origen, obviamente. Segundo, por su leyenda, que no es la leyenda clásica de un ciudadano dirigente cuadro de derecha, como tampoco lo es de Borde, digamos, pero en un sentido más radical incluso, y porque no está adscrito a ninguno de los grandes partidos. Y eso, que habitualmente era una desventaja, puede convertirse en este escenario en una ventaja. Lo que Jacqueline leía como una desventaja, no, porque se necesita territorio, se necesita cuadros detrás, ejércitos, en fin. Mira, los ejércitos llegan detrás de alguien que se instala desde las encuestas. Eso ya lo hemos visto con claridad, no es al revés. Varias veces. Oye, pasémonos rápido antes que se nos vaya el tiempo a la situación al otro lado, en la otra vereda, en el mundo de la oposición. Ya, como dije, ya sabemos que Jadwe y Giles están ahí instalados, pero ¿qué pasa con el resto? De todo este cuadro, y Pepe, quiero partir contigo de lo que vimos la semana pasada con esta sucesión de proclamaciones. ¿Qué te parecieron a ti? ¿Cómo lo ves el cuadro en ese lado? Fíjate, yo ya he visto varias encuestas donde la gente le preguntan en qué primaria participaría usted, y los números son parecidos. Es decir, hay un equilibrio que no existe entre las figuras. Si tú preguntas por Jadwe, Heraldo, qué sé yo, la distancia es sideral. En cambio, cuando tú preguntas en qué primaria usted participaría, la Academ dice 24% en Chile Vamos, 15% en Unidad Constituyente y 16% en la de Frente Amplio más Partido Comunista. Es decir, estadísticamente empatado. Y he visto otras dos encuestas que hablan lo mismo. Y por lo tanto, es bien posible que de una primaria de Unidad Constituyente surja, del que sobreviva a esa primaria, porque todas iban a ser reinas, se instale finalmente una candidatura que dispute palmo a palmo el paso a segunda vuelta con Jadwe. Porque yo creo que Jadwe es sí o sí el candidato PC Frente Amplio. El Frente Amplio se quedó sin candidata, claramente. No va a ir con Marcelo Díaz a competir, y si va, obviamente va a ser simbólico. Probablemente inventen una primaria.
pero en la centroizquierda está completamente abierta. Probablemente la elección del PPD es la más, digamos, la que tiene mayores posibilidades de poner al candidato luego en la primaria legal del 4 de julio, pero cuando tú tienes una primaria con un candidato demócrata cristiano, con el presidente del Partido Socialista, con el presidente del Partido Radical y eventualmente con el presidente del PPD, francamente es una primaria con incertidumbre. Y las elecciones con incertidumbre, primero, atraen electores. Y segundo, te promete una campaña que termina, creo yo, distanciando a algunos. Porque la gente tiene horror al vacío y por lo tanto en algún momento se produce la corrida bancaria. ¿Ah? En algún momento el desplazamiento de los electores hacia ese que tiene alguna opción o que tiene alguna característica que le permite ponerse en situación de competición. Ahora, sigue siendo el factor sorpresa, el factor desordenador, el factor que puede echar abajo cualquier cosa, el factor Giles. ¿Ah? Porque Pamela Giles obviamente ya votó a la candidata del Frente Amplio, la marginalizó, y yo creo que debilita muchísimo a la consolidación del candidato del PC, y puede seguir haciéndolo. Y es un enigma si Giles va para desordenar el cuadro o va para instalarse en el cuadro. Yo conozco, hoy día es para desordenar, pero yo conozco muchas candidatas y candidatos que partieron así y finalmente se autoconvencieron y fueron mutando en candidatas reales. Hasta ahora, yo creo que está ahí en medio de la mutación, todavía no es claro si va a terminar en candidata con alas o se va a quedar como oruga. Bien, David, ¿qué te parece a ti? Capaz que llegue una vacuna en el sector político, inocule al sector. Para esa nueva cepa mutante. Claro, yo no me atrevo a opinar en un campo tan abierto. Uno nunca sabe qué es candidatura presidencial y qué es toma de posiciones internas, digamos, que tienen más que ver con la posición de cada uno en su partido, o la necesidad de que el partido levante la mano para tener una posición de negociación mayor en la coalición. No tengo elementos para discriminar yo cuáles son candidaturas de verdad, aunque no dudo de las ganas de todos de ser presidente, emperadores y reyes. O Nos faltó Meo, además. Bueno, digámoslo. Además, mira, a propósito de Meo, yo recuerdo, es anécdota, pero te marca un poco la dinámica de estas cosas. En enero del 2009, con Meo, iniciamos una serie de debates en distintos campos universitarios en todo Chile. Osorno, Iquique, bueno, qué sé yo. Meo marcaba en ese minuto en la encuesta en 0,5%. Yo me acuerdo, yo le decía, pero vaya todo evento hasta el final. Bueno, y en marzo agarró vuelo y en abril marcaba 15, 16, 17%. O sea, en 2 meses se gatilló algo absolutamente explosivo en torno a alguien que en el equivalente del calendario a esta fecha no existía, marcaba 0,5%. ¿Eh? Yo no sé quién puede ser esa persona, ¿no? Alguien va a decir, no, es que no existe. Puede ser, no existe, pero cuando dicen, no, es que ahora lo que viene es la primaria, pero falta una eternidad para esa primaria. falta mucha cosa que puede pasar. Y yo sigo teniendo la mirada, a mí lo que más me ha llamado la atención, o hacia adelante, las cosas que más me interesa es saber qué pasa con este pedazo de hielo flotante. Porque, ¿qué pasa si la democracia cristiana no levanta la mano siquiera a la hora de buscar un candidato presidencial común en la centroizquierda? ¿Qué pasa si simplemente levanta la mano y no articula una visión de país que en algo se distinga de lo que puede plantear el Partido Socialista?
en algo. ¿A qué primaria y a qué candidatos van a estar escuchando los electores más conservadores de la democracia cristiana, si tú quieres? ¿A un candidato de la primaria de la centro-derecha? Yo creo que es de las cosas más interesantes a las que hay que ponerle ojo en los próximos meses. Súper interesante. Oye, Antes que te vayas, en términos Eduardo, sí, antes que cierres, vas a cerrar, ¿no? sí. ¿No? Lo que pasa es que la resolución del CERVEL, ¿Mm? comandada por la ley que se aprobó de escaños reservados, lo que hizo fue aumentar de manera muy severa la desproporcionalidad del sistema. Y fíjate que Magallanes, con 155.000 electores inscritos, va a elegir 5 diputados, los 3 originales, más un Cahuéscar y un Yagán. Es decir, convencionales, claro, convencional no diputados. Convencionales me refiero. Sí. Va a tener 4,5 veces más representación que un maipucino o que un puentealtino en la Convención Constitucional. Yo levanté la mano, lloré frente a ese desaguisado de la mixta, pero bueno, era inevitable, pero es un condoro a mi juicio. En lugar de aprovechar esta circunstancia para reducir la desproporcionalidad existente hoy, lo que se hizo fue incrementarla. Claro, la región metropolitana, claro. Fíjate, la región metropolitana, que tiene el 40% de los electores, va a gravitar un 29% en la Convención Constitucional, lo que es una distorsión democrática mayor. Claro, alguien dirá alguna vez que pierdan los santiaguinos, digamos, pero en términos de justicia electoral, por así decirlo, por supuesto que ha desproporcionado, ¿no? Está bien, buen punto, buena nota, Pepe, te lo agradecemos. Oye, lo que viene para adelante es que, bueno, por supuesto nosotros nos vamos a encontrar el próximo lunes, cuando ya estemos en el 2021, pero además vamos a estar a días, a una semana, de que se inscriban las listas, ¿no? Precisamente de convencionales, gobernadores, alcaldes y concejales, así que vamos a tener que estar atentos con eso, que ahí esa va a ser la siguiente urgencia que nos toque enfrentar. Pepe Out, Darío Paya, muchas gracias de nuevo por estar con nosotros el día lunes aquí, en especial para la Red Libero, que estén muy bien, y bueno, feliz año, porque ya nos encontraremos, como digo, en 2021. Hasta el 2021, que no es fácil, el próximo año va a ser mejor. Muy bien. Pero que no. Chao, chao. No.